Buen día. Ahora vamos a tener nuestro segundo encuentro de oración, ¿no? Y como iglesia, en este tiempo estamos transitando todo lo que es el tiempo de Cuaresma y de preparación y de camino hacia la Pascua, pero como humanidad estamos atravesando un tiempo desafiante, ¿no? Esta pandemia del coronavirus irrumpió en nuestra vida sin previo aviso, se declaró la cuarentena y tenemos que quedarnos en casa para cuidarnos y cuidar de los otros, ¿no? Pero que podamos mirar este tiempo como un tiempo favorable, como que este quedarnos en casa sea también el tiempo para habitar la casa de nuestro corazón, ¿no? Y dejar que ese entrar en nuestra casa le permita a Dios entrar en nuestro corazón, que nos cuide y dejarnos cuidar, ¿no? Cuarentena y cuaresma significan lo mismo, 40 días, ¿no? Que podamos en este tiempo transitarlo como con este sentido, ¿no? Eh, para preparación de la oración vamos a tomar las mismas recomendaciones del día anterior, ¿no? Digamos, hacernos el tiempo, buscar el lugar, decidir cuánto tiempo voy a rezar, respetarlo. Como nos pasa con esto de estar en casa, si quiero irme, salir, no, saber que no, porque es para cuidar a los otros y cuidarme a mí, también como respetar ese tiempo de saber, bueno, aunque me cueste, me quedo, ¿no? Sentado en la oración, aunque no sienta sequedad o aburrimiento o inquietud. A veces también puedo ir encontrando el gozo en eso de quedarme, ¿no? Y para este día les propongo un videito que es una canción, Cuánto Amor, de Fernando Leiva, ¿no? Entonces voy a hacer la petición, me voy a ir preparando, disponiéndome, voy a hacer la petición, después voy a escuchar la oración, perdón, la canción, y voy a dejar que resuene y quedarme con alguna frase que me haya llamado más la atención, ¿no? Y pensando en esto del coronavirus, ¿no? Esto que nos encerramos en casa, nos aislamos, este aislamiento obligatorio para cuidarnos y cuidar de los otros, este aislamiento social, ¿no? Que se nos pide. Eh, con esto nos alejamos de la posibilidad del contagio, ¿no? Y esto me hizo evocar un evangelio de Marcos 1:40-45, que es el encuentro de Jesús con un leproso. Y los leprosos en la época de Jesús vivían en las afueras de la ciudad, ¿no? La lepra era una enfermedad infecciosa muy, muy contagiosa, no se podía curar. Entonces los enfermos eran separados de sus familias y se los hacía vivir a las afueras de lo que era la ciudad de los pequeños poblados, ¿no? Y además para la religión aquellos que eran enfermos eran considerados impuros y pecadores, ¿no? Entonces, con esta introducción, después los invito a que leamos el Evangelio, también resaltemos aquella frase, aquella palabra que más nos queda resonando en nuestro corazón y veamos en Jesús y en el leproso y en los discípulos también, ¿no? Estos sentimientos, sobre todo en Jesús y en el leproso, ¿no? ¿Qué sentimientos tienen? ¿Qué se les despierta? ¿Cómo se sienten? ¿Qué favorece este encuentro en ellos? Imaginamos la escena como si estuviéramos ahí, como si fuéramos uno de los que está ahí. Los vemos a Jesús, lo vemos al leproso. Y después de imaginar la escena y como contemplar internamente esto que vamos viviendo, voy a reflexionar, ¿no? Y voy a pensar en mi vida personal, ¿no? ¿Cuáles son mis lepras? Esas situaciones de mi vida, esas personas, esas situaciones familiares, esas heridas personales que son como esa lepra, ¿no? Que siempre dejo fuera de la ciudad, ¿no? Digamos, de la ciudad que es mi propio corazón. Las voy a como atraer a la memoria del corazón y voy a anotar cuáles son esos leprosos, ¿no? Les voy a poner nombre, rostro, palabra, que no me atrevo a tocar, con los que no me quiero relacionar. Y después como de tener eso más, en caer en la cuenta más de eso, frente a esta imagen de Jesús, de este Cristo que tengo, voy a dialogar con Jesús, ¿no? A ver qué me dice Él y qué le contestó. Yo, digamos, qué le digo yo y qué me contesta Jesús al corazón, ¿no? Y como sabemos siempre no interrumpimos la oración de golpe, sino que rezamos un Padre Nuestro al terminar. Cuando pasó toda la oración, lo que voy a hacer es registrar esos sentimientos, cómo me quedé en paz, sereno, alegre,
con inquietud, con incertidumbre. Bueno, espero que este segundo día también los ayude a encontrarse con Jesús en este tiempo favorable, como diría la palabra, de quedarnos en casa, para habitar la casa de nuestro corazón.